muy buen día, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Diario El Volcán, nuevamente en nuestra sección de cultura. El día de hoy nos acompaña Carlos Axel Flores Valdovinos, quien es parte de la editorial cartonera Ateneo Zapotlatina. Axel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Milton, muchas gracias y saludos a todos los que siguen esta página y sobre todo pues estamos muy honrados de que este año vienen nuevos proyectos para el 2025, ¿verdad, Milton? Sí, y esa es la idea, ¿no? De tenerle aquí nuevamente para hablar de los proyectos que se realizaron un poquito en el 2024, pero sobre todo lo que se viene, las nuevas ediciones, los nuevos libros que tienes ya visualizados para este 2025. Claro, fíjate, Milton, tú nos has aportado muchísimo porque justamente cerramos el año con dos libros muy interesantes. Cerramos el año con Los Olvidados, de En torno a Lupe Marín y José Gómez Ugarte, que es un libro que les recomiendo enteramente porque estaba investigando un poco sobre Lupe Marín y perteneció a la generación del grupo selecto, que yo le llamo el grupo selecto de Guadalajara, que se reunían en las tertulias de la casa de las hermanas Díaz de León en Pedro Moreno número 1000 en Guadalajara. Ahí, junto a Arturo Rivas Sainz, Juan José Arreola, Antonio Latorre, Juan Rulfo, Lupe Marín era una de las visitantes de ese grupo, de esas tertulias. De hecho, siempre estuvo rodeada de lo mejor de la cultura en México. Ya en la Ciudad de México, pues con Diego Rivera y toda su compañía. Después con el grupo de los contemporáneos, ¿no? Con Jorge Cuesta, Salvador Novo y todos ellos que incluso ellos le ayudan a escribir sus dos libros, ¿no? La Única y Un Día Patrio. Entonces, claro, una mujer que siempre estuvo rodeada de gente importante y siempre metida en la parte de cultura interesante, igual con su amistad con Nahui Olí, ¿no? Claro. De mujeres. Fíjate que si me recuerdas la fecha en que publicó su primer libro es en 1940. 1938, ¿no? Cuando publica el de La Única. Y ya 2 años después, en el 42, publica Un Día Patrio. Entonces, Lupe Marín se adelanta a Juan José Arreola, se adelanta a muchos escritores que hoy conocemos como los vanguardistas. Lupe Marín, cuando yo veo esto, me quedo anonadado porque Lupe Marín ya era reconocida en los cafés literarios. Sí. No había, la literatura no se conocía más que, no había universidad, no había cátedra de literatura, no había escuela. En Guadalajara hasta el 57, gracias a Agustín Yáñez, se abre la escuela de letras. La carrera de letras hispánicas que hoy conocemos y que el primer director fue Arturo Rivas Sainz, después Adalberto Navarro Sánchez. Entonces, estamos hablando de que en el 40 la única manera de conocer la literatura era en los cafés. Sí, y con las amistades, ¿no? Y ella siempre estuvo vinculada, a pesar de que no escribía, no era literata como tal. Siempre funcionó, su función fue como la modelo, la mujer que impresionaba sobre todo por su belleza, ¿no? Y fíjate que ayer estaba leyendo sobre la relación entre la oralidad y la escritura. Hay muchos escritores que escriben bien y no saben hablar. Y hay escritores que hablan mucho y escriben poco o feo. En el caso de Lupe Marín, yo creo que su talento, su táctica era también la oralidad. Sí, su presencia era la que imponía su presencia y su habla, ¿no? Era una persona que hablaba mucho, mucho, mucho y sobre todo pues se daba a conocer por ese lado. Decidió escribir 2 libros, curiosamente, no hay nada más de ella, o sea, no vemos ensayos, no vemos notas periodísticas, no encontramos nada más de ella, más que esos 2 libros. No sabemos si escribió y lo guardó o qué pasó, pero el caso es que haya publicado en alguna revista o algún periódico de la época, no hay nada, salvo sus libros. Y fíjate que en el caso de la biografía de Elena Poniatowska, 2 veces única, sí. Que se me hace una biografía ficticia, en cierta manera también, toda biografía es una literatura de uno mismo, una historia de vida.
Pero en el caso de tu libro, se me hace muy interesante que no es una biografía. Ahondas un poco más en la búsqueda de hacia dónde Lupe Marín nos aporta luces a la literatura de Zapotlán, porque todos la volteamos a ver como la esposa de Diego Rivera, todos la volteamos a ver como la mujer de Jorge Cuesta. Jorge Cuesta, pero no la volteamos a ver hacia ella misma, y tú volteaste a ver hacia ella misma. Sí, lo que a mí me interesaba de ella era, más allá de ser la esposa era, bueno, ella fue una artista, ella fue modelo, la pintó Diego Rivera, la pintó muchísima gente, fotógrafos, estuvo en pasarelas en Francia, en Estados Unidos. Entonces, había algo sumamente importante en ella que la hacía trascender. Ahí Juan Osorio, Juan Soriano la hizo Juan Soriano, muchas wow. obras, colecciones completas y exposiciones completas dedicadas a Lupe Marín. Entonces, algo había en ella que me llamó la atención y fue mi enfoque, ¿no? Ver la parte que aportó ella en la cultura, más allá de su vida, que hay muchos mitos, muchas leyendas, historias, si son o no son real, no lo sabemos. Y sobre todo, hay una crítica muy fuerte a su libro La Única, porque hay la polémica en que se dio cuando ella se deja a Diego Rivera y se casa con Jorge Cuesta, y ya ves que los contemporáneos y Diego Rivera no se llevaban. Siempre hubo mucho pique, había muchas burlas, mucha crítica, y ella se mete en ese pleito en medio, cuenta historias, habla sobre pues, el maltrato a la mujer, sobre la poca consideración que se les tenía en la cultura, y hace una serie de críticas, lo cual le ganó que el libro fuera mal visto. Incluso se retiró de las librerías, y la crítica literaria de entonces hablaba que ese libro no valía la pena, que era pues chismes de lavadero, ¿no? Entonces, al leerlo, así lo dice la crítica, así lo critica como chismes de lavadero de una vieja amargada, también Exacto. lo dice. Entonces, yo encontré los libros, los leí, y pues la sorpresa es que es un libro que vale muchísimo la pena porque está muy adelantada a la escritura de su época, pero también otra cosa que no se le considera es que ella está entre las primeras 10 mujeres en haber publicado una novela. Fíjate, Milton, este dato muy interesante nos permite ver otra vez voltear hacia Zapotlán. Y la literatura de la mujer, o la literatura hecha por mujeres en Zapotlán, nos remonta a doña Refugio Barragán de Toscano, que fue la primera mujer en México en publicar una novela. Entonces, ahora... En 1887, ¿no? Con Premio del Bien, Castigo del Mal. Claro. Y estamos hablando 60 años. En 60 años, nada más 10 mujeres publicaron novela de México. Es un dato. Se habla que no hay, el papel de la mujer en México en el siglo XX no había, pero sí, aquí había mujeres rebeldes, mujeres en cierta manera con un carácter, una personalidad, un estilo. Dicen, el estilo es la mujer misma. Yo lo diría, el estilo es la mujer misma. Margarita Palomar Arias, también quien compuso que más al rato hablaremos de doña Margarita Palomar Arias, quien compuso Pastorelas, mucha poesía también. Y fue mecenas de Juan José Arriola. De hecho, se habla de que ella fue la que le enseñó sus primeros pasos literarios a Juan José Arriola, y le enseñó francés porque ella lo hablaba muy bien. Órale. Y aparte de que una de las grandes bibliotecas de Zapotlán el Grande, siempre se habla la de Alfredo Velasco Cisneros, la otra muy grande era la de ella. ¿A poco? Era una de las bibliotecas más grandes que hemos tenido en Guzmán, que lamentablemente pues, se perdió. En Zapotlán hemos sido muy ingratos con las bibliotecas de nuestros escritores, escritoras, pero se queda en la memoria, en la oralidad, porque justamente yo considero que don Alfredo Velasco Cisneros, quien derrochó muchos y fue amigo de doña Margarita Palomar Arias, pues no tenemos esa biblioteca completa, de don Vicente Preciado, de Juan José Arriola,
De Lupe Marín, ¿qué libros habría? Imagínate la tenido. biblioteca de Lupe Marín. Pues imagínate, amiga de los contemporáneos. Firmados, Sí. autografiados. Sí. Y tristemente, si buscas en internet, de Están repente autografiados. encuentras, hay uno de Salvador Novo dedicado a Lupe Marín que se vende ahí por miles y miles de pesos. Exacto. Y dices, guau. ¿Y cómo te hiciste, Milton, de estos dos libros, de La Única y el de Un Día Patrio? Porque son libros ya casi inconseguibles. Sí, de hecho desde el principio fue una edición que sacaron de 1000 ejemplares y que pues, no se vendieron muchos. Se habla de que propia Lupe los recogió. Sí me costó mucho trabajo encontrarlos. El primero que encontré fue Un Día Patrio. Me lo encontré pues en internet. Y ya después, creo que en Monterrey, algo así, lo vendían el libro. Lo compré. Después volví a encontrar Un Día Patrio y lo volví a comprar, nada más porque venía autografiado y dedicado por Lupe Marín. Me lo encontré en la Ciudad de México. Estábamos hablando de 400, 500 pesos un libro hace poco más de 10 años. Y el último que encontré fue La Única, de Lupe Marín, en Guadalajara. También muy barato, menos de 1000 pesos. Hoy en día, gracias a Elena Poniatowska y otro o dos trabajos que han salido, la reedición de La Única por la UNAM. En la UNAM. Claro. Ahora te das cuenta que el libro vale 5. ¿Quién lo realizó? Ana Clara Muro, una estudiante de letras que le interesó el tema de Lupe Marín, la investigación, y hizo su tesis sobre Lupe Marín y sobre eso provocó que se reeditara en la UNAM hace 2 años La Única, el cual pues lo pueden buscar en la página web. Ya es más fácil de conseguir. Fíjate que esto, Milton, que nos platicas, el movimiento MeToo, que también surgió de las mujeres antes de la pandemia, reavivó el estudio hacia el interior del feminismo. Así es. Lupe Marín no era una feminista completamente. Bueno, no, porque no existía el concepto también. Pero en su interior hay un feminismo. Sí. De hecho, ella pertenece a todo este grupo de mujeres, junto con Abueli Oli, que abrieron camino para las mujeres en la literatura, en la cultura en general. Gabriela Mistral. Sí. Hay varios detalles que se mencionan en Lupe Marín que hizo que a lo mejor hoy en día, pues eso qué, ¿no? Pero era romper estereotipos. Ella fue una de las primeras mujeres, le gustaba la moda y coser, se hizo las primeras faldas cortas, más o menos como a la altura de la rodilla, que no era bien vista. En los 20, 30, pues obviamente no era bien vista. Claro. Era una mujer que traía el pelo cortito. Exacto, has visto fotos que traía un poquito más largo que nosotros, hasta aquí. Cosa que era imposible en esa época, ¿no? También no usaba maquillaje. Cosa que también pues no era nada. Las mujeres católicas o el cristianismo de aquel tiempo, sobre todo en Jalisco, es un estado muy, bueno, en el siglo XX fue muy cerrado, religioso. ¿no? Religioso, sí. Entonces la mujer, el hecho de usar falda corta, de hecho hay un estudio sociológico donde el nivel de la falda habla de la revolución, habla del nivel cómo se fue acortando, ¿no? Exacto. Y a ella le tocó pues, todavía al tobillo y a ella lo empieza a usar más o menos a la altura. Sin embargo, hay fotos de ella con faldas largas, pero también algunas cortas, ¿no? Pero su cabello es distinguible y eso, yo creo que eso movió a los pintores a retratarla. De hecho, porque su faceta de corte de cabello promovió, y sus ojos, pues también tienen unos ojos muy bellos. Lupe Marín, Consuelito Velázquez. No sé por qué en Zapotlán han surgido mujeres muy rebeldes. María Cristina Pérez Vizcaíno, que se fue a España y allá triunfó, y aquí hemos sido un poco... han sido las olvidadas. Si le pusiéramos el femenino, son las olvidadas, porque Cristina Pérez Vizcaíno, Lupe Marín, Doña Refugio, que apenas está siendo revalorada otra vez. Sí, esa Doña Balbina. Balbina Dávalos. Dávalos en la misma época que Doña Refugio también publicó mucha poesía en su época, ¿no? Fueron mujeres que fueron abriendo camino en nuestra cultura, tanto local, estatal y nacional, ¿no? Claro. En ese sentido, pues, reconocemos que este libro que Milton nos permite conocer para que las nuevas generaciones se acerquen un poco a conocer
parte de nuestro legado, porque pues vivir en Zapotlán no solamente están los reconocidos, los hombres ilustres, están las mujeres, los hombres, que no han sido reconocidos y que en este sentido creo que Milton ha hecho una labor de picar piedra, de hacernos ver que hay todavía una gran labor. Y bueno, pues volveremos más adelante Guadalupe María. con José Gómez Ugarte. Sí, pues de una vez. ¿De una vez? De una vez, pues ya, para que lo dejamos. José Gómez Ugarte. En este mismo libro, Los Olvidados, viene otro personaje, José Gómez Ugarte, poeta, periodista, nacido aquí en Zapotlán el Grande, familia pues que vino a radicar aquí, fue una familia muy, muy rica en su momento, algunos de sus parientes fueron alcaldes y mayordomos de la fiesta josefina. Ahora. Lamentablemente para Gómez Ugarte, pues sus padres fallecen cuando él tenía como 10, 11 años, y pues se tiene que ir a Guadalajara con unos tíos y empieza a trabajar en imprentas. Él, aquí antes de irse a Guadalajara a los 6 años en Ciudad Guzmán, funda un periódico, un semanario, que se llama El Coloso de Rodas, que era irónico porque en realidad era un periodiquito chiquito. Pues digo, para los estándares que se hacían en la época, monumentales, pues era un periódico chiquito, y él tenía alrededor de 11 años cuando lo empezó. Él escribía, lo imprimía y lo repartía. Cada semana hubo pues, durante varios meses. Desde ahí mostró su vena periodística, se fue a Guadalajara, comenzó a trabajar en diferentes editoriales, entra en diferentes periódicos, y de ahí pues da el salto a la Ciudad de México, donde también ya se consolida como periodista, al grado que después de andar en diferentes medios de comunicación, considerando que también le tocó la época de la Revolución Mexicana a Gómez Ugarte, claro. Entonces la libertad de expresión no existía mucho, ¿verdad? Si un periódico no le caía bien al gobierno, claro, se cerraba inmediatamente. Y todavía hasta la fecha. Sí, no tan marcado como en esa época, pero sí. Claro. Y a él le toca fundar un periódico que hasta el día de hoy existe y está considerado uno de los más grandes, no solo de México, sino de América Latina, que es el periódico El Universal de México. Famoso Universal. Estamos hablando que si en Jalisco sería el periódico El Occidental. O El Informador. O El Informador, el periódico más antiguo. En México es El Universal. El Universal. El Universal. Y fue su director durante 25 años. Curiosamente, él también, desde muy chico, publicó poesía. Podemos encontrar algunos poemas en Ciudad Guzmán, ¿no? Todavía. Interesante que tú hiciste la recopilación de los poemas. Sí, una muestra de su poesía. Una muestra. O hay mucho más, ¿verdad? Él publicó 4 libros. Claro. Yo conseguí 3 nada más, me falta uno, que no viene ahí en el trabajo. Pero su poesía, como te lo comentaba y lo decíamos en la presentación, es muy extraña, porque su poesía no vamos a encontrar poemas de amor o de desamor o dedicados a la mujer o lo tradicional, ¿no? Sino que lo que encontramos en su poesía es periodismo. La nota del día. La nota del día, la columna de opinión. Imagínate hacer un poema en el día, en ese momento. O sea, era uno diario. Imagínate eso. Era uno diario. Bueno, a excepción del de Zapotlán, que es uno de los poemas para mí más bellos que le dedicó Gómez Ugarte, que se me hace bellísimo. Pero hacer poesía al día, como una grajea, una especie de alivio del alma, pues es que la poesía no solamente estaba en los libros, la poesía estaba en el periodismo, en los periódicos, ahí están las columnas. Sí, y hace esa combinación del periodismo y la poesía. Sus poemas son sobre los temas del día, lo que hizo el presidente de la República, no sé, el tema de las crisis económicas, la caída del precio del maíz, el problemas con la embajada de Estados Unidos, o sea, era el tema del día, y no era un poema chiquito, o sea, estamos hablando de media cuartilla del periódico, del poema, y todos los días el señor publicaba un poema enfocado como columna de opinión, y ya después hacía una selección y publicaba un libro. Muy bien, entonces podríamos decir que es una poesía con enfoque social, político, democrático, y eso es interesante porque hay poetas que tienen esta tendencia. Pablo Neruda,
Era un poeta que tenía un enfoque social y político, Sí, ideológico, por así decirlo, ¿no? así es. Aunque no está tan marcado En como Gómez Gómez, Ugarte. como Gómez Ugarte, exactamente. Claro, Que más por bien. cierto, el viernes 17 de enero se cumple natalicio más de su nacimiento. ¿Cuántos? Pues ya muchos años, Muchos no me años acuerdo ya. ya Ya. cuántos, pero sí, ya es un aniversario más y es otro personaje que está completamente olvidado. Aquí en Guzmán hay una calle que lleva su nombre, en la colonia Hijos Ilustres, ¿A una callecita poco? muy Ah, chiquita, hay que visitar esa colonia, hijos ilustres, me sí, gustaría. ahí junto a la de Aurelio Fuentes, también, Ah, muy bien. entre Guillermo Jiménez y don Juan Vizcaíno, por ahí está Qué esa bueno colonia. que le han hecho al menos una calle, pero creo que no pasa de eso, ¿no? Hay que hacer algo más. Como zapotlenses, hay que invitarlos a que reconozcamos a estos hijos ilustres, que muchas veces el arquitecto Fernando Castolo dice, bueno, son notables, sí, pero el hecho de ser tan notables en su tiempo, ahora han sido Olvidado, olvidados. ¿sí? Eran notables, destacados, ilustres, y hoy ya no han tenido esa parte, al menos, por ejemplo, Milton, en los honores a la bandera que se nombrara, ¿no? En las En escuelas, en las las efemérides, sí, efemérides zapotlenses. sí. Estaría bien hacer eso, ¿no? Efemérides zapotlenses y nombrar a estos hijos ilustres, notables, zapotlenses, y que conozcan los nuevos las nuevas generaciones, estos tipos de personajes. Y hechos también trascendentes, importantes que hubo aquí en Zapotlán. Gómez Ugarte, a pesar de que se fue muy niño de aquí y de que vivió la mayor parte de su vida en la Ciudad de México, siempre tuvo contacto con gente de Guzmán. A pesar, más allá de su familia, tenía amistad, por ejemplo, con Esteban Cibrián. De ahí surgió el periódico El Vigía, puede ser, ¿no? Porque tiene un gran formato y tiene muchos corresponsales de México. Exactamente. Y de hecho, Eso. seguido colaboraba en El Vigía. Y este poema que tú haces mención del Zapotlán se publicó originalmente en un libro que nunca se editó, de Esteban Cibrián, de Pancho Villa, la visita de Pancho Villa a Zapotlán el Grande. ¡Wow! Ahí está ese poema, nada más que pues hay gente que lo rescató y lo hemos visto publicado en otros lugares, pero no originalmente a donde pertenece, que es en el libro de Esteban Cibrián. Y que donde, bueno, aquí en el ensayo, pues lo acomodamos. Acomodaste tú más bien el poema completo, porque yo había puesto nomás un fragmento y tú lo pusiste. Lo encontré todo, gracias al arquitecto Castolo en Cartulario. Sí. Ahí viene completo. Y yo dije, bueno, pues aquí también debe ir completo. Aquí pongo una huella porque fue un acierto. Nos damos cuenta de que escritores que le han dedicado a Zapotlán son muchos, pero son pocos los que le han dedicado una verdadera alma. Y eso forma el espíritu del pueblo, el Volksgeist en alemán, que es el espíritu del pueblo se forma por medio de toda la concepción de toda la gente que ha hecho. Por eso el pasado, la memoria, forma parte de nuestro presente. ¿Cómo vivimos nuestro presente si no tenemos un pasado? Exacto. Y hay debería haber, y pues, más o menos lo hay, una conciencia colectiva de todos estos personajes. Nada más que en el colectivo se reduce a unos cuantos, ¿no? Exacto. A las joyas, por ejemplo, Consulito, Velázquez, José Clemente Orozco, Rolón, y párale contar. Cuando todos ellos, pues, hay abajo y a un lado hay muchísimos más. Por ejemplo, el caso de Gómez Ugarte, pues no le pide nada a nadie. El trabajo que realizó, tan importante, no solo en el periodismo, también en la literatura. ¿Por qué? Porque al final del día, a partir del periodismo, le abrió las páginas a muchos escritores, entre ellos, pues propio Esteban Cibrián. A mí me causó un poco de revuelo sus críticas al jazz, porque sí. ¿De dónde vendría El jazz fue algo que revolucionó mucho y que, claro, como fue el blues, el rock and roll, en aquel tiempo fue el jazz. Sí, ¿verdad? Lo que yo creo que era la versión contraria de Lupe Marín. Era una persona no tan liberal. Acendrada. Más sí. Y cuando empieza a iniciarse la música de jazz en México,
Ajá. Gómez Ugarte es alguien de los que estaba en contra de la música de jazz. Incluso decía que era música del diablo, música indecente. Y en sus poemas lo deja ver, ¿no? Wow. Hace esas críticas a la música del jazz, a esos lugares clandestinos donde se toca, ¿no? Que no era para gente decente la música de jazz. Y también de músicas de género que se dieron en esa época, los 30, 40, se menciona. Wow. De hecho, en el libro de la historia del jazz en México, de la Inderbez, Ajá. hace esa recopilación de las críticas y de ahí es donde saco de que pues hace críticas muy fuertes al jazz y era de los opositores, ¿no? Quiere decir que estaba en la actualidad. Sí, estaban los temas actuales. Que a pesar, la crítica es buena cuando surge en el momento. Sí. Entonces también creo que atendía y sí escuchaba el jazz, porque pues, quiere decir que sí, a pesar de que lo calificaba de diferentes adjetivos, encontró una manera también que pudo haber mostrado su actualidad vigente en el periodismo. Como periodista siempre estuvo al día y al momento. Día. También hay unos poemas que también me llamaron mucho la atención y que los incluimos ahí. Es la crítica a la minifalda, que hablábamos de Lupe Marín hace unos minutos. La versión contraria, de que no es correcto usar las minifaldas, es tentación y cosas por el estilo, ¿no? Que son pensamientos de la época, que igual pues también nos van marcando la pauta para el entendimiento de cómo se veían esto que ahora es tan normal para nosotros, ¿no? Exacto, siempre ha habido tendencias hacia sociológicas. Yo tengo un libro sobre la indumentaria, justamente para decirle de una manera más formal, cómo ha cambiado la indumentaria desde los tiempos aztecas. Sí. Si tú ves a la diosa Zapotlatena, su falda es más corta, a la diosa Xihuitl o a la diosa, entonces cada diosa, y esto te hace hablar de que siempre ha habido una tendencia y una forma de resistencia y de rebeldía. Sin embargo, considero que Gómez Ugarte fue muy rebelde también, porque al criticar al jazz, criticar esto, aquello, el criticar ya es una forma de rebeldía. Sí, y también defender sus libre pensamiento, ¿no? Y no solo criticaba en contra, también, por ejemplo, encontramos algunos poemas que también incluí cuando empiezan a hablar sobre los derechos de los animales. Por ejemplo, es cuando empieza también, habla también un poco a favor sobre estos inicios del movimiento feminista, de la libertad de las mujeres para votar o para tener más garantías de la ley. Ahí habla a favor. O sea, claro, recordemos que en Jalisco y en México, pues a mediados del siglo XX empezó la mujer a tener una decisión y voto. Estamos hablando de que entre 50, 60, por ahí en esa década, empieza la mujer a tener ya la consideración del voto. Sí, pero décadas antes inicia todo este movimiento del que le habla a favor. También habla a favor de la creación de los sindicatos, por ejemplo, y tiene poemas donde habla sobre las cosas positivas que pudieran traer el sindicalismo en México, cuando apenas estaba ese movimiento, pues, iniciando, ¿no? Lo que ahora, pues, ya lo vemos. Fíjate que yo estaba analizando algunos apellidos y los Gómez Ugarte, pues, no me suenan, pero ¿tú has investigado algo sobre sus parientes? De hecho, lo que me comentaba al inicio, pues vienen de fuera, también lo ha publicado varias veces el arquitecto Castolo, como cronista de la ciudad, de que vienen de otros lugares, pero se arraigaron por este movimiento económico que siempre ha habido en Zapotlán el Grande, se arraigaron aquí al grado de que pues se quedaron. Fueron algunos parientes tíos de él, alcaldes, mayordomos de la ciudad, y siempre tuvieron una presencia económica fuerte en Guzmán a finales del siglo antepasado y a principios del siglo pasado. Entonces, pues poco a poco también, pues la familia fue desapareciendo de aquí, ¿no? Claro. Al grado que pues ya no encuentras Ugartes aquí en la ciudad. Exacto.